Tenemos que recordar a todos que estamos ya en nuestras transmisiones de Carivisión, estamos ya en Telenor, así como en más de 50 compañías de cables nuevas en todo el país. Así que las transmisiones nocturnas de este programa pueden verlas ya a nivel nacional. Así mismo esta semana entramos en Claro, qué bien, en Carivisión, por lo que siempre estaremos en el aire y siempre estaremos en todas las compañías de cable a nivel nacional. Telenor tiene cobertura, tengo entendido que San Francisco de Macorís, parte de Samaná. Bueno, la compañía de cable más grande del Nordeste. Toda la provincia de Duarte, toda la provincia hermana Mirabal y Samaná. Muy bien. O sea que estamos... Excelente. ¿Qué tenemos para hoy? Entonces Mira, aquí hay dos informaciones que se relacionan. Es bueno explicarle a las personas para que no haya confusión. En una información nos dice unos periódicos que el año inicia con un alza de 2% en el ITEVIS. En el ITEVIS entró en vigor desde ayer en el país un alta del 2%, pero no es de todos los productos del 18%, sino había un grupo de productos que se les cobraba un 11%, y en la reforma del 2012 estos productos se les elevó al 13%. Un ejemplo de estos productos son el yogur, la mantequilla, el café, el chocolate, el aceite y el azúcar. O sea que estos productos, para que ustedes entiendan, si usted compraba 100 pesos de azúcar y usted pagaba con el ITEVIS 131, ahora va a pagar 111, ahora va a pagar 113. O sea, 2 pesos más por cada 100 pesos del más o menos lo que significaría 2 pesos en cada 100 pesos de compra en adición. Entonces, en otra información que también la gente las está confundiendo, y se comenzó ayer la desgravación de 1.018 líneas arancelarias por el TLC en Estados Unidos y Centroamérica. En adición a que entró el aumento de ese 2% del ITEVIS en algunos productos, de lo que tiene que ver con aduanas, hay una cantidad de productos que no estaban grabados y que venían en un proceso de desmonte durante años, o sea, productos que venían de países que están en el acuerdo del TLC, y estos productos, ahí vemos la información, estos productos venían con un proceso de desmonte gradual a través de los años. Ahora ya el acuerdo, muchos de estos productos llegan a su fin, y en este año se les quita totalmente el gravamen a 1.018 líneas arancelarias, ya que no van a pagar impuestos en relación a cosas que se producen en Centroamérica y Estados Unidos para entrar aquí. Por lo que en algunas de estas líneas los productores dominicanos se ven más afectados y se ven en la necesidad de competir, de trabajar con más calidad y de trabajar con sus costos para poder competir con estas grandes multinacionales, estas grandes empresas que trabajan en muchos casos con ayuda estatal, con una electricidad más barata. Ahora sí tenemos que ponernos tú sabes que en ejecución para que estos productos no le hagan daño a los productores nacionales. ¿Sabes que se había dicho, inclusive se había comentado, de que quizás el acuerdo de libre comercio no fue bien negociado porque hubo muchos renglones de producción nacional que no fueron protegidos porque no se habían tomado las previsiones de que algunos productos que entrarían a competir con los locales cumplen precisamente con esas condiciones, de que son producidos quizás con subsidios, en algunos casos hasta del gobierno de los Estados Unidos y de otros países. Y por ejemplo, fíjate, yo veo a la hora de que ¿qué incidencia podría tener esto en lo que es la oferta de precios, vamos a decir, en la asequibilidad de los productos? O sea, existe la posibilidad de, aunque sean importados, puedan ser más baratos. Yo creo claro que sí. Yo creo que podrían haber algún tipo de producto de otras líneas que entren ahora y hagan que creen algún tipo de competencia de que algún precio pueda bajar.
Pero yo creo que los márgenes más importantes, donde tenemos que preocuparnos ahora es porque los productores dominicanos, este trabajo que se ha venido haciendo de que se produzca más aquí, inclusive cosas que se pueden hasta exportar, pero esos productos que se hacen aquí para consumo local, que ahora tradicionalmente compiten con productos importados, pero que pagan impuestos. O sea, ahora el producto que viene importado, si ya no paga impuestos, el de aquí tiene el mismo impuesto. Tiene que seguir trabajando con sus mismos costos. Entonces, como tú decías, hay una cantidad de productores internacionales que reciben, primero que sus escalas son tan grandes de producción que sus costos disminuyen mucho. El otro día en el Sábado Agropecuario mencionábamos una lechería en Estados Unidos que una sola industria produce más que el Uruguay. Entonces tú decías, una sola industria produce más que un país. Los costos de estas empresas de producción son muy inferiores. Aparte de que tú sabes muy bien, y para nadie es un secreto, la calidad que tienen este tipo de productos. A veces tú dices, bueno, la carne de aquí, pero cuando todo el mundo va a un supermercado americano y ve la calidad de las cosas que se producen allá, claro, muchos de estos productos que uno ve allá son los mejores productos de todos estos países que llegan allá en exportación. Muchos de esos productos que se producen aquí en los invernaderos, esas cosas, son productos bonitos, grandes, allá los ve, aquí no los encuentra. No, porque son productos que se hacen, porque como allá tienen unos estándares de que deben llegar con cierto peso, cierto tamaño y ciertas condiciones, siempre, por eso los mejores productos de aquí muchas veces uno no los ve aquí en el mercado. Pero mira, dice que esa desgravación, dice que se incluyen bienes que entran en el mercado local, por ejemplo, los despojos de pollo, tocino, leche líquida, mantequilla, algunos quesos, que presentan aranceles muy bajos resultante de un proceso de degradación lineal. Entonces, pero tú crees que esos productos, no es que vamos a ver necesariamente productos nuevos en algunos casos, sino que ya algunos productos que ya habían estado entrando al mercado, quizás con un menor margen de gravamen, ahora no van a tener ningún tipo de gravamen, lo que podría tener un poquitito más. Bueno, no, lo haría más accesible para los pueblos. Lo que quiere decir esto es, y eso no se puede malinterpretar, porque también los comerciantes dominicanos, los productores, tienen una voz de alarma y siempre han tratado de que se les vuelva a gestionar una prórroga en este sentido de los acuerdos del TLC. Pero ahora ya les llegó el momento y nadie hizo nada. No se prepararon para este desmonte, pero realmente no es que de un día al otro ya los precios se le está quitando los aranceles. La mayor cantidad de estos productos vienen en un proceso de desmonte de los impuestos. A algunos le queda un 3%, le queda un 5%, por lo que hace que en este momento sea que esos productos de este año ya se liberan totalmente. Mira, y ocurrió lo mismo que está pasando con el ITEVI ahora, dicen, es un aumento, tú coges una primera página y se inicia el año con un aumento del ITEVI en un 2%, pero no es en un 2%, son unos productos que subieron al 13% en el 2012, que solo se le aplicó un 11% y que ahora este año llega al 13% el ITEVI. Y eso es, ¿en cuáles productos? En productos que originalmente no pagaban ITEVI, que se le cargaron ITEVIs y que eran alimenticios, como era el yogur, la mantequilla, el café, el chocolate, que en ese momento, hasta ese momento, nunca pagaron impuestos. Ven acá, ¿y no existe la posibilidad quizás de que ese aumento del ITEVI a la par con ese desmonte tenga que ver con que el gobierno se esté garantizando obtener por otra vía los ingresos que va a dejar de perder por el gravamen que hasta el momento tenían esos productos, dado que son productos, a ver si vamos así, no, porque son estrategias diferentes. Una cosa es TLC y otra cosa es los impuestos que vienen del ITEVI. El TLC viene producto de un acuerdo de libre comercio, sí, y lo que tiene que ver con los impuestos de eso, al contrario. Yo te lo digo, eso no es para el Estado, eso no es significativo. Yo te lo pregunto porque yo estuve viendo, porque vimos como quizá algunos artículos, como por ejemplo los vehículos de ciertas especificaciones de fabricación americana, se le quitaba
fueron favorecidos por el DR-CAFTA, pero estuvimos viendo precisamente que el gobierno quiso suplir lo que era su pérdida de las ganancias por impuestos a la entrada de vehículos, aplicándoles un selectivo. Y así como, entonces, sabes que creías que podía ser la posibilidad de que ese ITEVIS sea un intento por compensar una pérdida de ingresos por otro lado. Bueno, vamos entonces a hacer una pausa, son las 5:57. En unos instantes estamos de regreso. Bien, gracias por estar con nosotros acá en la revista 110. Oye, yo estuve viendo las declaraciones, siempre vamos a decir, la presentación de lo que es el listín diario, que cita, abre como quizás es muy tradicional de parte suya y muy propio de su línea editorial, el llamado del cardenal para orar por el país ante los retos actuales. Se pide bendiciones copiosas y abundantes, pero la foto de portada muestra de cierta manera su antagonismo, el antagonismo de la Iglesia Católica con la Iglesia Protestante, porque la foto que pone en portada precisamente es de la descompensación que sufrió ayer el pastor Ezequiel Molina durante el acto de la Batalla de la Fe. Realmente yo creo que quizás la descompensación del pastor Molina no fue la noticia más importante ni lo más destacable de ese evento, sino esa lucha, esos pronunciamientos que el cardenal no tuvo en sus primeras palabras de este año, sí los tuvo el pastor Ezequiel Molina con respecto a la necesidad de una lucha contra la corrupción, la necesidad de luchar contra los males que afectan al país, el narcotráfico, donde estaba pidiendo realmente que para este año se elijan candidatos que tengan temor de Dios, que tengan cierta iniciativa, que cierta peso de conciencia para al momento de analizar leyes que sean contrarias a lo que es la moral y las buenas costumbres de los dominicanos. Inclusive alertó sobre la eventualidad de que sea aprobado el matrimonio entre personas del mismo sexo y también arremetió duramente contra lo que fue el conocimiento del aborto. Hay que recordar que a la Batalla de la Fe del año 2014 acudió el presidente Danilo Medina, y que fue quizá bien recibido que por primera vez un presidente acudiera a esa concentración evangélica, y ahora mismo la tortilla se voltea un año después, quizás no con ataques directos al presidente, sino con las iniciativas que precisamente fueron promovidas precisamente del Poder Ejecutivo en lo que tiene que ver con el aborto. Y además se pide, como dijimos, que se castigue, que se tomen medidas contra la pobreza, injusticia, doble moral, vicios y corrupción. Realmente tuvo su descompensación el pastor Ezequiel Molina, pero finalmente concluyó con su mensaje, con ese sermón, esa prédica titulada La República Dominicana entre la vida y la muerte. Y paradójicamente, entre la vida y la muerte se vio él en ese momento en el cual sufrió una descompensación y posteriormente recibió, no se marchó sin dar todo su mensaje, pero tuvo que ser llevado a atención médica luego de salir del estadio. Esas fueron las cosas. Mientras tanto, en otras informaciones, nosotros tenemos por aquí, Michelle, ¿qué tú crees? ¿Cómo tú crees? Tú tienes las perspectivas con respecto a la política. ¿Tú crees que este año va a ser eminentemente electoral, político? ¿Qué podemos esperar nosotros? No, este es un año de que, sobre todo el primer cuatrimestre del año, yo creo que este va a ser un año de grandes... va a ser un año bueno económicamente y por lo menos eso es lo que se percibe. Mira el mismo tema del petróleo. Y en la parte política lo que vamos a tener ahora es mucha definición. Todos los partidos tendrán que elegir todos primero van a aparecer los precandidatos, luego los candidatos, todas estas posiciones para puestos, creo que son 4,000 puestos electivos que habrá que llenar, quiénes son las personas que van a participar de los mismos. Asimismo, a nivel político, ahora viene la guerra por
imagínate, solo en el PLD tenemos 7 candidatos precandidatos presidenciales. Se definirá el tema del Partido Revolucionario Moderno. Sabremos si Hipólito, ya hoy mismo dice Hipólito que mañana está en la calle. Información que dice que mañana Hipólito estará el fin de semana ya viajando al país, o sea que tendremos un año, principio de año de definición en todos los cursos de la política. Michel, dime una cosa, yo quiero que hablemos acerca de algo. Yo he oído decir a mucha gente que dicen que el comercio y ciertas actividades económicas se restringen durante los periodos electorales y preelectorales. Hay otra gente que dice que la economía se dinamiza. ¿Es eso una norma general o cada caso? ¿Qué es lo que realmente pasa cuando pasa? Hay gente que se restringe, que posterga inversiones, que deja algunas cosas para después que se define el asunto. Mira, ¿qué es lo que pasa realmente? Yo creo que eso hay que realmente ver las estadísticas, pero como yo lo veo, hubo una época que sí había una incertidumbre a nivel del empresario, a nivel de inversión. Cuando tú y eso siempre va a ocurrir cuando tú tienes inseguridad con respecto al partido o al presidente que tú entiendes que va a gobernar. Entonces, si tú estás en un país en que tú dices, bueno, tú eres un empresario que vas a invertir en un edificio, en una torre de apartamentos, por ejemplo, o le vas a inyectar a tu empresa una nueva maquinaria. Tú dices, déjame yo esperar, porque el partido que en las encuestas está en mayoría, puede pasar dos cosas, o el candidato no te gusta, o no es de la gente con que tú puedes hacer negocio. Por ejemplo, que tú dices, bueno, la tendencia cuando este tipo de gobierno entra es que se vende menos en este sector. Este es un gobierno más le gusta privatizar, este gobierno le gusta incentiva las exportaciones. Entonces ahí tú vienes, puede ser que la gente se ponga un poco tímido o tenga más cuidado a la hora de hacer una inversión. Pero cuando tú tienes candidatos y presidentes a la presidencia, ya que son firmes, sólidos, que muchas veces que ya la gente los conoce. Ahora mismo nosotros podríamos tener, en el caso de que fueran Leonel Fernández y Hipólito Mejía, que son dos posibles candidatos de dos partidos mayoritarios, el mismo caso de Miguel Vargas, que ha tenido, aunque no ha sido presidente, ha sido ministro de... Uno sabe con qué le va a venir cada uno de estos presidentes. Este es un paso importante. Por otro lado, y eso hace que la gente a veces toma sus decisiones. Si puedo invertir, todo el mundo sabe que un gobierno del PLD, aunque sea, puede haber esto, aquello, pero hay cierta estabilidad con la tasa del dólar. La gente se más o menos cuida sus inversiones. En estos los dos gobiernos están claros lo que viene. Pero, por otro lado, yo sí creo que los gobiernos, las cosas malas las aguantan los años electorales. No es verdad que un gobierno, inclusive que se vaya o no a reelegir porque su partido trata de aguantar todo el año. Para mí, económicamente, hay más dinero en la calle un año electoral. Tú tienes 10, 12 mil personas precandidatos a cargos electivos que todos se tiran con dinero para la calle. Tú tienes luego los candidatos que salen con dinero a hacer las campañas. Toda esta gente viajan, salen, ayudan gente. Fíjate el otro día que decían que todos los gobiernos que entran comienzan, aunque no hay fiesta navideña y no hay regalo navideño, que al segundo y el tercer año no lo hacen, al tercero pues comienzan la canasta, porque es que la política lo trae, eso viene en el paquete. Podemos decir entonces, digamos, que la incertidumbre, por lo menos en cuanto a inversiones y al sector comercial y a los inversionistas, viene más cuando es acentuada la posibilidad de que el que suba al poder sea una persona de ideología o del partido contrario al que esté en el poder. Es decir, en este caso, la posibilidad más clara que hay es de que a un PLDista lo suceda otro PLDista. Eso de cierta manera puede ser un factor que le dé tranquilidad a la gente. Lo que pasa es que desde mi punto de vista, en esto ha cambiado.
te repito, aquí hay cosas que uno no la vivió, pero todavía tú dices, bueno, cuando tú veías un presidente que era, si va a ganar fulano, entonces la gente se ponía tímido en las inversiones. Pero ya los empresarios trabajan y ven las cosas diferentes. Los empresarios, y ahora mismo existen, los empresarios lo que no quieren es que le cambien las reglas del juego y que no hayan factores internos que le perjudiquen. Por ejemplo, si tú ves que viene un presidente que tiene tendencia a la devaluación, sí. La gente no quiere devaluación, pero hay sectores que quieren devaluación. Si tú produces dólares, tú dices, bueno, a mí me conviene. ¿Con qué, por ejemplo, le hacen campaña de oposición al presidente Mejía? No, que cuando Hipólito Mejía estaba en el gobierno, la tasa estaba al 50, al 60 por uno, sí, pero tuvo 5 días, por ejemplo. Pero quien produce dólares, eso le convino. Si usted tiene un hotel que usted le vende su paquete a turistas en dólares, a usted le conviene que la devaluación. Entonces, hay gente que dice, si eso fuera así, de que el presidente Hipólito Mejía fuera pues propenso su gobierno a una devaluación, la gente lo apoya. Ahora, nada de eso, ya la gente aprendió de que eso no fue así, que fueron factores externos. O sea, la gente ya, igual que los empresarios, esto mismo que se habla ahora de los famosos pactos, ya para el futuro no vamos a tener muchos cambios, porque que estos pactos hacen que lo que va a ocurrir a nivel fiscal, a nivel legal, la garantía de la inversión extranjera, todo este tipo de cosas ya está plasmado, vamos a decir. O sea, ¿tú crees Entonces, que ya la gente sabe, todo el mundo míralo ahí, ya nosotros sabemos hoy que había un aumento de un 2%, pero lo sabemos desde hace 2 años, que hoy se iba a aumentar el ITEVI. Y lo del aumento del desmonte del TLC lo sabíamos hace 10. Lo que no hicimos nada, pero ya lo sabíamos. Si un empresario iba a decir, yo voy a ser empresario del azúcar en República Dominicana o del café, ya él sabe que hoy, desde hace 5 años, iba a haber una competencia abierta. Si él entró este año, ya él lo sabe. Entonces ya está todo bien claro a nivel de regulación. Entonces, ¿tú crees que los pactos, por ejemplo, el pacto fiscal y el pacto eléctrico, lo que van a venir es a procurar que las cosas sigan como están, o simplemente para que no cambie para que la cosa no se ponga peor de lo que está, o simplemente sería para mejorar las cosas? El pacto es, para mí, la solución que tiene el Estado que esté en el momento de poder comenzar a tomar las medidas que a futuro, para implementarlas, para que a futuro poder algún día tener no menos problemas, no resolver en el caso del problema eléctrico, sino controlarlo, y en el caso de los impuestos, poder ir manejando este déficit que hay cada año con relación al presupuesto y a los costos. ¿Qué hay? Un pacto se reúne la oposición, los partidos, se reúnen los sectores, representados por quién, no es por nosotros, es por la gente que son parte de ellos, que están ahí. Ahí van a estar los generadores, en el otro van a estar los empresarios. Tú dices, ¿quién me representa? Hay cosas que tú no sabes. No, claro. Ahora, ¿qué es lo que se va a decir ahí? Para después, cuando digan, ahí se van a sentar un grupo de gente y van a decir que en el 2025 van a subir el ITEVI a X, o que la medicina va a pagar un 6% de ITEVI y la comida. Y hoy van a firmar ese pacto, van a entrar en un acuerdo los sectores, y uno va a decir, bueno, en el 2020 van a pagar impuestos. Entonces, cuando esto aparezca, no importa qué partido sea presidente, esté gobernando, quién sea presidente, o cosas, no, espérense, todos lo firmaron. Y cuando venga un sector a decir, nosotros estamos opuestos a que nos pongan en la educación o en la salud, si amplían la base impositiva o amplían la presión fiscal por otro lado, pero usted no fue a defenderse cuando era el problema, y va a estar ocurriendo lo mismo que hoy ocurre en el tema fiscal, en el tema del TLC, que cuando venga, como viene el lobo, ya va a llegar el lobo, y las personas que no hayan hecho que te debemos de tratar ahora en este año de salirnos a defender y de ver bien lo que nos viene.
para que el pacto tenga una realidad, porque si no lo que van a hacer es un consenso. Y después cuando vengan las cosas, no, eso se firmó en el pacto fiscal, eso se firmó en el pacto eléctrico. Entonces ahí no ocurre lo que ocurrió ahora. Tú no has visto un generador discutiendo, diciendo que está en contra de que el subsidio, lo que bajó el combustible no se le haya aplicado a la factura. No, se le aplicó al subsidio, pero no a la factura. Entonces tú dices, ¿quién me defendió? Nadie, porque eso no tiene que, hay que tener una voz que te sí, una representación efectiva. Claro, y eso tenemos que tenerlo cuidado en este tipo de pactos que vienen ahora. Bueno, está bueno. Bueno, Haití celebró 211 años de independencia, precisamente en una situación en la cual están ahora mismo reclamando con una incertidumbre en cuanto a lo que es su futuro político. Vamos a ver un reporte con relación a esa conmemoración que tuvo lugar en el vecino país. Libres e independientes y preferir la muerte antes que permitir que nos vuelvan a encadenar, reza la declaratoria de independencia del aguerrido y noble pueblo haitiano, que años más tarde brindaría apoyo al libertador Simón Bolívar en la guerra contra el Imperio Español. La lucha haitiana comenzó en 1791, cuando los últimos entre los últimos, a quienes naciones civilizadas encabezadas por Francia habían creído arrebatar su condición humana, se alzaron en armas hasta que en 1803 el ejército invasor, disminuido por la tenaz guerra de guerrillas, liderada por el jefe rebelde Jean-Jacques Dessalines, fue obligado a abandonar el territorio insular. Uno tras otro, los intentos contrarrevolucionarios fueron desarticulados por los haitianos. También fueron derrotadas las invasiones de España e Inglaterra que pretendieron apoderarse de la isla. Hoy, cuando Latinoamérica desarrolla un vigoroso proceso de integración, Haití, la nación más pobre de la región, centra la atención de bloques solidarios como la Unión Suramericana de Naciones, Petrocaribe y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP. Aunque es mucho lo que hay que hacer en retribución al ejemplar pueblo haitiano, durante la celebración del 10º aniversario del ALBA-TCP, que homenajeó a sus artífices Hugo Chávez y Fidel Castro, el delegado haitiano Leslie David agradeció la ayuda que brinda este bloque a su país. Si alguien no ve lo que está haciendo el ALBA en Haití, es porque está ciego, subrayó el funcionario caribeño. Entonces, cómo están, como los venezolanos recuerdan, precisamente porque la razón por la que en Venezuela se recuerda tanto la de independencia de Haití es por el asunto de que precisamente en Bolívar tuvo en Haití un aliado y quizás fue uno de los principales colaboradores de este asunto. Vamos a ver entonces, los combustibles en esta semana tuvieron, vamos a ver las variaciones que tuvieron el viernes estos precios. Entonces, el aviso semanal de los precios de combustible nos dice que al pasado 27 de diciembre, bueno, gasolina premium 200 pesos con 10 centavos, gasolina regular 177 con 40, gasoil premium 165 con 70, gasoil regular 157 con 60, querosén 142 con 40, GLP 85 con 90 y gas natural vehicular 31 pesos con 44 centavos. Esos fueron, bueno, GLP y gas natural quedaron igual y hubo variaciones de 4.20, 4.10 en las gasolinas, 3.40 en los diferentes tipos de gasoil. Vamos a ver cómo el petróleo, los precios internacionales del petróleo cómo estuvieron fluctuando también en este pasado fin de semana. Vamos a acceder a lo que es la información más reciente de lo que es la Bolsa Mercantil de Nueva York. Creo que subió un poquitito ya en la última sesión. El petróleo estuvo cotizándose siempre por debajo de los $60, creo que 54. Vamos a ver. Sí, en el informe más reciente, pero no hay posibilidad, o sea, se tiene previsión de que va a volver a subir, pero no sé, no es algo que se tenga previsto para el momento actual. A ver,
Precios internacionales del petróleo cierran el año con una caída pronunciada, dice la información de la cual tenemos aquí. En la última sesión del año, el petróleo de Texas bajó 53,27 dólares el barril, perdiendo en 1,57% desde la jornada anterior. El Brent, el europeo, terminó en 56,82 dólares por barril. Ahí ya ustedes pueden ver. Eso dice que la causa de la caída del petróleo de Texas fue a pesar de que el Departamento de Energía de Estados Unidos anunció una reducción semanal de 1,8 millones de barriles en las reservas de petróleo de Estados Unidos, que eso es un factor que incide bastante en los precios. Ese es el precio actual del petróleo, 53,27 dólares por barril, al que se comenzó a cotizar en el día de hoy. O sea que sigue bajando, llegando a los 50. Bien, ahí tenemos al senador Charlie Mariotti, que hace en una información que pide, entre otras cosas, revelar cada año la fortuna de los políticos, funcionarios y empresarios. La información dice que el senador Charlie Mariotti abogó ayer por el resurgimiento en el 2015 de una publicación de que cada año cómo suben y bajan las fortunas de los políticos, funcionarios y empresarios dominicanos. Esta información la hace Mariotti. Dice que por otro lado pidió al presidente Danilo Medina que acelere los procesos de los pactos, lo que conversamos hace un ratico, y que conforme a lo prometido ponga sus oídos en el rumor público. Esto hace referencia a lo que Danilo Medina había dicho, que por simple rumor se iban a castigar la corrupción y este tipo de cosas, por lo que el senador Mariotti hace esto. Dijo que sería un éxito si se mantiene la baja del petróleo, se refleja este año con un aumento en el poder adquisitivo de la gente y al efecto exclamó: manos a la obra, presidente. Pero mira, Mariotti también, él trató varios temas. Por ejemplo, fíjate, él habló de que espera de que la fecha inaugural de las plantas de carbón sea real y que las promesas no se hagan humo en vez de electricidad más barata. Y a veces uno se pregunta si realmente las plantas de carbón van a reducir el precio de la electricidad por la entrada del gobierno en la competencia, o si simplemente van a suplir una demanda que va creciendo cada día. Uno no se imagina, uno no sabe bien cómo son las cosas. No, la planta de carbón van a resolver una parte de los dos problemas. Van a resolver la energía que falta, el déficit que se va creando anualmente, que o sea, el país todos los años gasta más electricidad. Sí. Creo que 150 megas más por año. O sea que eso es lo primero que resuelve. Y lo segundo, que el precio de esta electricidad es diferente. O sea, porque es una combinación. El gobierno está resolviendo lo del precio de la electricidad, también se resuelve con el tema de que los contratos ya se van venciendo, ya van a renegociar las deudas, así como cambiar la forma de la generación de las plantas existentes. Las que son diésel, van a cambiar a carbón, a gas, y esto hace que ya en el 2017 nosotros vamos a tener por lo menos estable el problema eléctrico. Si se trabaja con la otra parte, que es la gestión, que es un 15% del problema, sí, y el 30% lo tienen las pérdidas de la transmisión. O sea, el problema más grande lo tiene la generación, que es un 60% estimado de nuestro problema eléctrico. De ahí para adelante uno tiene más o menos 30% con el problema de pérdidas en transmisión y 15% con el tema de la gestión. Gestión en los cobros, lo que cuesta trabajar, la eficiencia con que se cobre la electricidad. Sí, porque mira, en la eficiencia en el cobro es que está todo, déjame decirte. Nosotros estábamos hablando los otros días de por qué quizás las EDES no asumen ciertas medidas que bien podrían ser beneficiosas tanto para ellas como para el sistema eléctrico. Tú sabes que hay un problema que no se deciden a resolverlo, que es que a una gente que se mude la deuda que deja a esa persona, que se mude con él, que de donde él saque un contrato
se le sume a ese contrato, decirle, espérese, usted tiene una deuda aquí en tal sitio. De paso se elimina el problema que hay de cada vez que una gente alquila una casa y tiene que asumir a veces una deuda eléctrica dejada por un vecino, que esas son de las cosas que pasan. No hay, las 3 distribuidoras estaban ahora en manos del Estado y no hay ninguna razón por la cual no pueda haber un convenio entre ellas para incluso para reducir las pérdidas, que deben ser bastante cuantiosas por ese concepto. ¿Qué es lo que tú quieres con relación o que cuando una gente se mude, que para donde él se mude y saque un contador, que le sumen la deuda que dejó donde él vivía? Eso no se puede. Si se muda para el área de influencia de donde hay otra EDE, que le muden para allá su deuda también. Sí, Carlos, pero también hay un detalle. Oye, ¿qué pasa? Esto es así y ya se está aplicando así. Pero oye lo que ocurre. ¿Qué garantía tiene una EDE de poder cobrar la luz cuando la persona se muda? Ponte a pensar. De cobrársela para donde él se mude. ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Qué garantía? Cuando tú tienes la vivienda, tú por lo menos puedes decir, tú tienes la presión. Acuérdate que si la vivienda es tuya, tú vas a vivir la vivienda o la vas a querer alquilar. Si tú vives en esa vivienda alquilada y te mudaste a otra, siempre cuando tú firmas el papel con el dueño de la casa, tú dices, yo tengo que recibir la luz al día en cero y entregar el contrato en cero. Siempre hay un contrato primero, algo o es tuya o pasa esto. Imagínate qué hace la EDE, presiona cortando la luz y no saco el contador porque en esa casa hay un atraso. ¿Cómo tú tienes 8 millones de personas que son insolventes? Del resto del costo. ¿Cómo tú le cobras a una gente una factura eléctrica ya con su cédula? Sí, él dejó una fuente de una luz y ya le cortaste la luz y la persona la muda. Entonces ahí es que viene el que hay que tener un mecanismo de presión. Yo estoy de acuerdo de que sí, que también sea perseguida la persona por la deuda y que se le trate de cobrar a la persona para no dejársela a la propiedad. Pero también hay que entender que es un MK. Después nos estamos quejando porque dicen nosotros le estamos pagando la luz a otro. O de que nos cuesta mucho la luz. Pero es que el plan, es lo que te digo, es un caso que quizás no es lo más frecuente. No todo el mundo toma esa medida de salvaguarda, de a veces de quizás no hacen constar eso en los contratos. Pero déjame decirte que eso afecta a una cantidad de personas que tú no te imaginas. Mira, esa información que tú pusiste esta mañana del tema de la ley de alquileres viejos en España. Ah, sí. Esa es una medida que aquí en República Dominicana, si se hace gradual, que me encontré raro que en España lo hicieron de golpe. Por lo que informaste hoy, a partir de ahora de enero, todos los alquileres, las personas que tienen alquileres anteriores al 85, ya tienen que hacer contratos nuevos o entregar las propiedades a sus dueños. Esto es un problema de muchos países que no tienen la ley de alquileres o bien organizada. ¿Qué pasa? Ustedes se van, tú mencionabas el Conde, tú tienes la avenida Duarte, por ejemplo. Sí. Y no son ni siquiera gente que tú dices, ¿cuánto tú pagas de casa? Yo pago 1,000 pesos. Ah, pero esa casa paga 10,000. Entonces, ¿para quién es justo? Es justo para una persona que tiene una casa que debe de recibir 20,000, 30,000 pesos de alquiler por ella, porque la casa vale 2 o 3 millones de pesos, por ejemplo. O es justo para la persona que la vivir en la casa de otra persona por el hecho de que no pueda pagar más. Porque a veces tú no puedes pagar más. Tú vives en una casa de 1,000 o 2,000, que es lo que tú puedes pagar. Que tú vienes pagando la que era de tu mamá o de tu familia o alguien te la... En Estados Unidos, tú mismo en Washington Heights, tú dices, no es este alquiler, no, esto era de fulano y nosotros nos quedamos aquí. Entonces, eso es un contrato viejo y te venden los contratos, los dominicanos entre ellos. Hasta que después la gente para sacarlo le dan un dinero. Lo que hacen es cogen a esta gente y le dicen, toma, aquí hay 1,000,000 de pesos, múdate. O te voy a dar 1,000,000 de pesos para que cojas comiences a pagar lo que esto pagaría ahora mismo. Pero esto hace que mucha gente todavía hoy, aquí es eso que dicen que los alquileres viejos no se suben, que aquí el que tiene una casa alquilada nadie lo saca. Todas esas cosas hacen que aquí no haya una política de alquileres.
que para tu alquilar tú quieres de una vez tiene que ser un alquiler en dólares, un garante, y han ido ajustando las cosas, pero desde el punto de vista legal, porque la ley protege siempre al inquilino. Y esto hace que esta ley de alquileres que hoy funciona en España, hoy la ponen en vigencia, alquileres viejos, la eliminan, hace que van a tener problemas. Pero ellos lo tienen hasta cuantificado, son 80,000 casos. Saben cuál va a ser el problema y todo. ¿Qué es lo raro? Que no lo hicieron gradual. Porque por lo que vi en España está muy marcado. Es una gente de 5,000 euros a 50,000 euros. Una gente de 2,000 euros a 10,000 euros. O sea, son muy marcadas las diferencias y hay casos que lo que hacen es que le están pidiendo los alquileres. En el caso que están hablando ellos son de negocios muy tradicionales que por asuntos de costo de operación, de lo caro que se le podría tener que pagar el alquiler en el sitio donde están, que son sitios céntricos, inclusive son sitios muy tradicionales que ya posiblemente ellos como a la forma en que están operando ahora no podrían costear el asunto. Pero una situación ¿cómo te digo? Todas esas cosas que pasan a nivel internacional uno tiene que pensar que algún día le pueden pasar, aunque aquí es un poco más difícil, porque aquí se toman muchas medidas populistas. No tratarían pensando en la cantidad de gente que aquí queda brega hasta para hacer un desalojo, por un asunto de no crear una mala imagen de opinión pública, ni un daño político. Sí, pero hasta dónde todo se puede seguir viendo así. Pues nadie quiere desalojar a nadie. No. Pero aquí tú tienes que ver, esa tierra nosotros nos metimos en ella y ahora nos están desalojando. O sea, hay que ser mago o algo así para no entender. Y lo grande es que si cuando escuchan a uno que dice, no, pero esa gente tiene que salir, no, es lo que no, esa gente son padres de familia. Pero así no, o sea, ¿cómo puede ser? ¿Dónde está el derecho a la propiedad? No, se respeta bastante. Pero aquí no funciona así. Aquí funciona que si ya tú entraste en una propiedad y tú ves el gobierno comprándole a esa gente, construyéndole. Aquí hubo un caso en Gascue el otro día, el año pasado. Y la gente tenían 50 años viviendo ahí, qué sé yo qué, y el gobierno le tuvo que buscar una tierra y le construirle. Así es. Mira, ya antes de irnos a la pausa, quiero mostrarte dos cosas. Y es que el panorama de cómo estuvieron los heridos y los borrachos a las emergencias de los hospitales, ya las consecuencias de lo que fue el cierre del Luis Eduardo Aybar y del Darío Contreras, se reflejó, dice la reportera del hoy, Altagracia Ortiz Gómez, que siempre ha cubierto el sector de salud, que dice que eso se parecía a un campo de guerra. Los hospitales y las clínicas, de cómo estaban el Ney Arias Lora y el Moscoso Puello, ante la falta, el abarrote que tenían de tanta cantidad de personas que estaban acudiendo a recibir atención médica durante las Navidades. La sangre llenaba los pasillos y los médicos que clasificaban a los pacientes no daban abasto a la situación de caos que generó la gran cantidad que llegó a las 2 emergencias en horas de la madrugada del primer día del año. Eso fue, se espera, se dice que en el Ney Arias Lora, la noche del 31, atendían a 250 personas en emergencia. Es más o menos el mismo número de gente que se atendía también regularmente para una fecha como esta en el Darío Contreras. Ambulancias y vehículos corriendo para allá todo el tiempo con esto. En el Moscoso Puello se registraron casos similares, 23 intoxicaciones alcohólicas, sin menor incluido, 44 heridos por arma blanca, 6 heridos por arma de fuego y 110 traumas por accidente de tránsito, 190 pacientes en 24 horas. Ahí se ve. Y mira, quiero mostrarte una visita muy honrosa que tuvo ayer el expresidente Leonel Fernández y fue de Shaquille O'Neal. Se reunió con el jugador de baloncesto en La Romana. Durante más de una hora conversaron en Casa de Campo. Fernández le habló a Shaquille O'Neal de que de joven tenía sueños de ser pelotero basquetbolista, pero el destino le tenía preparado algo distinto. Nada mejor que hablar de baloncesto con uno de los grandes de la Asociación Nacional de Baloncesto, Shaquille O'Neal, dijo Fernández en su cuenta de Twitter. Y empezó a hablar con, aquí están Leonel y el Shaq en La Romana.
Leonel, parece que el deporte de él era el basquetbol, le gustaba mucho. Yo recuerdo una promoción de él que era insertando un... Hay que ver si todavía puede insertar la bola. Bueno, vamos a una pausa, señores.